de las tinieblas con el comportamiento humano, que es algo que realmente no se toma en cuenta en lo secular. Sin embargo, es algo que está en la Biblia y que nosotros como cristianos debemos de estar bien alertas y bien conocedores y saber de qué se trata esas fuerzas externas. Alabado Jesús. Entonces, la influencia social, ¿verdad? Se habla mucho en el mundo secular o en la psicología sobre la influencia social. ¿Qué es la influencia social? A veces, ¿verdad? Sabemos, hay muchas influencias, como decía anteriormente, la influencia de la televisión, la influencia con quien nos comunicamos, con quien socializamos, con quien convivimos, la influencia del padre hacia el hijo, la influencia del amigo con el otro amigo, la influencia de los hermanos, la influencia del mundo en general y la influencia social. Es un estudio que los psicólogos estudian, alabado Jesús, y es la capacidad de un individuo de modificar su comportamiento para poder, ahí lo tienen, alabado Jesús. Es la influencia social, es un proceso psicológico de cómo una persona cambia su comportamiento para poder adaptarse al grupo que le rodea, alabado Jesús. Y hacen un estudio de un grupo, ¿verdad?, que se mete a un elevador y entonces está un joven ahí dentro del elevador, bueno, entra a todos, pero van 4 que ya son parte del estudio, y el muchacho que entra, ese es el que está siendo analizado, ¿verdad? Y hicieron varias pruebas, y todos los muchachos, todos eran jóvenes, y estos jóvenes, si los 4 que iban en el estudio se ponían de cierta posición y solo él iba, por ejemplo, entran así, dando la frente al fondo del elevador, y él está de esta manera, entonces él trata de ponerse al igual como están los otros, los 4 que entraron, porque mira que solo él está dando de frente al grupo. Entonces se voltea también, pero después los otros se vuelven a voltear y se ponen en esta dirección, entonces él así en la forma bien discreta vuelve a ver y mira que ya cambiaron de posición, entonces él también cambia de posición, y fueron con varios que hicieron el mismo estudio y todos actuaron de la misma manera. Entonces esa es la influencia que una persona o un grupo puede ejercer en un individuo, y el individuo va a adaptarse, a acomodarse a ese grupo por el bien del grupo o para no ir en contra de la corriente. Sabemos, ¿verdad?, de que aquí tengo otra explicación que es también de la influencia, que es la influencia social, un proceso psicológico social en que una o varias personas influyen en el comportamiento, en la actitud, sentimientos, opinión y actitudes de los demás. En este proceso se tienen en cuenta factores como la persuasión, la conformidad social, la aceptación social y la obediencia social. No me voy a detener en esos puntos, alabado Jesús, porque no viene al tema, no es el propósito, como les dije, de estudiar psicología, sino de poder dar un enfoque de lo que se trata en lo social, en lo afuera, en lo secular, alabado Jesús, y cómo, ¿verdad?, a veces nosotros no tomamos en cuenta esos puntos de vista, pero que sin embargo los vivimos y somos afectados por esas situaciones, porque constantemente estamos viendo, ¿verdad?, cómo nuestros hijos, por ejemplo, salen al mundo y no van preparados para tener un punto de vista bien centrado para identificarse y poner ellos, identificarse quiénes son ellos y no ir en la corriente del mundo, alabado Jesús. Entonces voy a hacer un ejemplo, vamos a hacer un ejercicio de lo que es la influencia, cómo la influencia en los medios sociales o la influencia del mundo afecta a nuestros jóvenes, especialmente a nuestros jóvenes. También nos afecta a nosotros, pero especialmente a nuestros niños, a nuestros jóvenes.
Por ejemplo, si ustedes, vamos a decir que la mitad del grupo mira, bueno, esa es la pregunta, ¿qué letra falta? Si a un grupo yo le digo, le doy este enfoque, entonces, si yo le presento, mira, esto, explícame qué es la letra que falta. Entonces, por supuesto, que ese grupo que yo le presente eso, inmediatamente va a identificar, ¿verdad?, que la letra que falta es ¿la qué? La I, ¿verdad? Pero si el otro grupo no se da cuenta, por supuesto son dos grupos diferentes que van a estar en dos presentaciones diferentes. El otro grupo le presento esta ilustración y le doy esta clave o esta clave para predisponerlo en su pensamiento. Entonces, ¿qué me va a decir ahí? ¿Qué es la letra que falta? La O, ¿verdad? Loma. Entonces, eso es lo que le presenten. Lo que quiero llegar a este punto es que en los medios sociales, dependiendo lo que está recibiendo, el mensaje que está recibiendo la persona, es como va a tener la percepción y va a tener el mensaje y va a actuar de acuerdo a ese mensaje que está recibiendo. Si nuestros hijos están recibiendo el mensaje, por ejemplo, si nuestros hijos reciben solo el mensaje actual, a ver, ¿dónde está? No, allá atrás. Si nuestros hijos, ¿verdad?, solo reciben este mensaje o está recibiendo el otro mensaje. Es un ejemplo, ¿ok? No estamos, eso solamente es una ilustración, pero lo que quiero decir yo, que en el mundo nuestros hijos están recibiendo un mensaje y nosotros también. Y dependiendo con quién convivimos y qué mensaje recibimos, es cómo vamos a actuar, es cómo vamos a formar nuestro pensamiento y nuestra percepción. Si nosotros no predisponemos a nuestros hijos y no les explicamos, si no les decimos, mira, esto es lo que hay en el mundo y esto es lo que vas a recibir, pero esto es lo que dice la palabra de Dios y esto es los valores que tú tienes y esto es, entonces él puede tener las dos opciones y puede estar preparado para cuando va y recibe al mundo la información que el mundo le tiene que dar. Alabado Jesús, porque siempre van a ser expuestos al mundo y el mundo siempre le va a dar su punto de vista. Siempre va a haber ese punto de vista de acuerdo al mundo, de acuerdo a lo secular, de acuerdo a aquellos que no quieren o no tienen conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, pero nosotros, hay otro punto, alabado Jesús, que tenemos que considerar, alabado Jesús. No solamente es verdad la influencia que reciben. Mire, nuestros hijos pueden tener, usted y yo, nuestros hijos, todos tenemos la influencia. Por ejemplo, nuestros hijos pueden tener las amistades. Tenemos que decirles que tienen que ser selectivos con las amistades que tienen. ¿Por qué? Y nosotros tenemos que ser selectivos en las amistades que tenemos y con las comunicaciones que tenemos y qué tipo de mensaje con lo que nos estamos alimentando. Acordémonos que tal es el pensamiento del hombre, así va a ser él. Si nosotros nos estamos alimentando nuestra alma con pensamientos negativos, entonces nuestro comportamiento no va a ser positivo. Si nosotros estamos alimentándonos con pensamientos de la palabra de Dios, vamos a vivir conforme a la palabra de Dios. Si no estamos alimentándonos de lo que nos puede fortalecer, entonces vamos a estar en el lado contrario. Vamos a estar recibiendo mensajes que nos debiliten y que no nos ayuden a vivir la vida cristiana que Dios quiere darnos. Mire, ¿por qué todo introducción? Porque esto es la introducción solamente, alabado Jesús. ¿Por qué toda esta introducción que yo les estoy dando, alabado Dios? Es porque la palabra de Dios nos dice que hay el Dios de este mundo. ¿Quién es el Dios de este mundo? La Biblia nos dice que el príncipe de este mundo gobierna y gobierna los gobiernos. Y
¿por qué? Porque en las filosofías y en los puntos de vista se toma en cuenta todo tipo de enseñanza y no necesariamente tiene que ser la palabra de Dios. Están recibiendo en todo lo que vemos en el mundo, alabado Dios, está la filosofía humanista, la filosofía racionalista, la filosofía del cada quien tiene su propia verdad, cada quien cree su propia verdad, pero la Biblia no dice que hay una sola, que hay muchas verdades. No, la palabra de Dios no nos lleva a creer muchas verdades. Nosotros como hijos de Dios tenemos que saber que nosotros fuimos sacados del mundo. Nosotros fuimos sacados de las tinieblas. Nosotros fuimos sacados de ese mundo de tinieblas y ahora no podemos estar más, ya no estamos más en las tinieblas. Fuimos libertados, alabado Jesús. Entonces, el Dios de este mundo, esa frase, ahí tiene, ¿verdad? Lo que significa, alabado Dios. La frase Dios de este mundo o Dios de este siglo indica que Satanás es la mayor influencia sobre los individuos. Perdón que necesito lentes. Alabado Jesús. Y ahí lo están viendo ustedes, ¿verdad? Es los puntos de vista de la mayoría de las personas. Su influencia abarca también las filosofías del mundo, la educación, el comercio, los pensamientos, ideas, especulaciones, falsas religiones del mundo. Están bajo su control y han surgido de sus mentiras y engaños. Entonces, cuando nosotros hablamos, y la Biblia nos dice constantemente, ¿verdad? Que no seamos llevados por otra doctrina, que no nos dejemos, que Él dice que el que hace amistad con el mundo se constituye enemigo de Dios y que nosotros debemos de andar en la luz, no en las tinieblas, ¿verdad? El propósito de estas influencias, de que el enemigo controle, si usted se da cuenta, los medios de comunicación, y el problema es de que siempre le presentan solamente lo que a los que están controlando los medios de comunicación les interesa. No le presentan a usted lo que realmente le beneficia, lo que realmente a usted le interesa. Entonces, los medios de comunicación, las leyes y dependiendo de los gobiernos también, ¿verdad? Hay diferentes perspectivas y vemos que cada vez hay leyes más controladas y dirigidas para el beneficio solamente de unos pocos, no del beneficio de la raza humana o del beneficio de los más vulnerables. No se está tomando en cuenta, por ejemplo, siempre lo voy a repetir, la ley del aborto. La ley del aborto no se está tomando en cuenta la vulnerabilidad de esos bebés, de esos recién nacidos que ellos constituyen que no tienen vida. Ellos, según las leyes que aprueban el aborto, simplemente ellos están deseando obtener el dinero de los que lo patrocinan para poder tener el dinero, pero no para el beneficio de los que están matando, ¿verdad? Alabado Jesús. Y si nos vamos por él dice la palabra de Dios, eso le llama asesinato, alabado Dios. Entonces, hay leyes y hay perspectivas que van en contra de la palabra de Dios y que detrás de todo eso es el príncipe de este mundo, el que está gobernando, el que está dirigiendo esas leyes, el que está dirigiendo esos pensamientos, el que está dirigiendo esas políticas, alabado Jesús. Pero también, ¿cuáles son el propósito de las influencias del enemigo? ¿Cuáles son el propósito de las influencias del príncipe de este mundo? Sabemos que desde el principio el príncipe de este mundo ha estado tratando de destruir los planes de Dios. Simplemente quiere que usted y yo le digamos a Dios, ya no creo en ti. O que le digamos a Dios, yo creo que tú no me estás escuchando. O que le digamos a Dios, yo me voy, ya no quiero saber más de Dios, yo no creo en Dios. Entonces, ese es
las maquinaciones del enemigo. Las maquinaciones del enemigo es apartarlo a usted y a mí del plan de Dios, del propósito de Dios. Dios tiene un plan maravilloso para nosotros. Él dice en su palabra, ¿verdad?, que tiene planes de bien, planes de prosperidad, planes de bendición, planes de paz, planes de gozo, planes de libertad. Esos son los planes de Dios. Pero los planes del enemigo son contrarios. Los planes del enemigo son destruirnos. ¿Por qué? Porque nos odia. Odia la imagen de Dios en nosotros, odia de que tenemos a Jesucristo en nuestra vida y tenemos un destino grande que Dios tiene para nosotros. Odia saber que nosotros estamos en las manos de Dios. Entonces, Él quiere destruir. Desde Génesis se muestra ese plan del enemigo. Desde Génesis vemos, ¿verdad?, cómo engaña a Eva. Engaña a Eva porque no podía irse directo a Adán. Y entonces vemos que ahí estropea los planes de Dios de bendición que tenía para el ser humano. Y después lo vemos, déjenme darle otros ejemplos, donde está, ¿verdad? Ahí, ¿verdad?, nos dice que nosotros no estamos, que ahí nosotros no estamos, los creyentes en Cristo, no estamos bajo la potestad del Dios de este mundo. Usted y yo no estamos bajo la potestad de este mundo. En Colosenses 1:13 y 14 nos dice, ¿verdad?, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. También en 2 de Timoteo 2:25 y 26 nos dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad. En Efesios 2:1, mire lo que dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Y esto a mí me llena de gozo, saber que nosotros estábamos muertos, pero ahora no estamos muertos, estamos vivos, vivos para Dios, ya no estamos en tinieblas. Dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. En el pasado éramos hijos de ira, pero ahora ya no estamos bajo la influencia del enemigo, ya no estamos bajo la influencia de Satanás, alabado Jesús. Pero mire, ¿por qué? ¿En qué ejemplos vemos? ¿Qué pasó? Vemos, ¿verdad?, el enemigo de las almas influenciando a Eva, como les decía, alabado Jesús. Vemos también usando a Caín para matar a Abel. Vemos la oposición de Israel ejercida contra de Ismael. Contra Isaac, alabado Jesús. Vemos la opresión faraónica, Esaú tratando de matar a Jacob. Vemos en el libro de Esther donde Amán trata de eliminar al pueblo israelita. Amán, ¿verdad? En el libro de Esther, alabado Dios. Y también vemos cómo Herodes trata de eliminar, ¿verdad?, a Jesucristo cuando está por nacer. Y las naciones también tratan de eliminar a Israel. Entonces, todo eso ahí vemos la confrontación, la influencia de las tinieblas, tratando de eliminar a lo que es de Dios, tratando de eliminar desde el principio, desde Génesis. Vemos esa persecución del enemigo contra el pueblo de Dios, contra los planes de Dios, contra los propósitos de Dios. Mi hermano, mi hermana, Dios tiene propósitos lindos con usted. No deje que la influencia de las tinieblas, la influencia del mundo, la influencia de su carne, lo aparten de la voluntad de Dios. No dejemos
que en las influencias de esos pensamientos negativos, esos pensamientos contra la palabra de Dios, nos lleven a actuar y a sacarnos de la voluntad de Dios. Alabado Jesús. Nosotros siempre tenemos que actuar en oración y en búsqueda y en la palabra de Dios. Nuestras decisiones tienen que estar basadas en la palabra de Dios. Nuestros pensamientos tienen que estar dirigidos por el Espíritu Santo. Debemos de ser cautelosos y cada día buscar la dirección del Espíritu Santo. No podemos nosotros andar tomando decisiones sin tomar en cuenta la voluntad de Dios y sin tomar en cuenta la voluntad del Espíritu Santo. Alabado Jesús. Dios tiene planes, Dios tiene propósitos, pero usted sabe los espíritus que se están moviendo actualmente. Sabemos que a medida que se vaya acercando la venida de Cristo, los demonios están más activos, ¿ok? ¿Por qué? Porque sabe el diablo que le quedan poco tiempo. Le queda poco tiempo y está atacando los matrimonios. Yo ya lo dije anteriormente, lo dije, en la escuela dominical, pero que los matrimonios, si usted mira cómo está siendo atacada la familia, mi hermano, esos demonios están influenciando en la mente, están influenciando con pensamientos, porque los cristianos no pueden ser poseídos por demonios, pero sí pueden ser influenciados y atacados con pensamientos negativos, con pensamientos de ira, con pensamientos de enojo, con pensamientos de rechazo, con pensamientos que lo llevan a dirigir a permitir que ese corazón se llene de amargura o se llene de sentimientos negativos. Alabado Jesús. Por otra parte, vemos, ¿verdad?, cómo está actuando la violencia en el mundo, cómo se está desarrollando tanta violencia en los niños, la depresión, niños que están llenos de depresión desde su temprana edad, que además tiene que ver mucho el estilo de vida que tienen. Alabado Jesús, aparte de las influencias demoníacas. Alabado Jesús. Gloria a Jesús, pero nosotros no estamos. Mire, quiero leerle algo que dice el libro de teología acerca de los demonios. Gloria a Jesús. Sabemos que son espíritus caídos. Los demonios en sí no tienen un cuerpo. Y los demonios, su mayor triunfo, su mayor meta es encontrar un cuerpo que poseer. El Señor Jesucristo nos dio esta enseñanza cuando Él dijo, cuando el hombre ha sido libertado, el ser humano, el hombre, la mujer que ha sido libertada, ha sido libre. Cuando recibe a Cristo es libre de toda instrucción, de todo demonio que tenía, de todo espíritu maligno, de todo espíritu demoníaco que tenía. Es libre, pero esa persona tiene que mantener su buen depósito, que es el Espíritu Santo. La Biblia nos dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. El Espíritu Santo con el cual fuimos sellados, no solamente nos quiere sellar, sino que también nos quiere llenar. Nos quiere llenar de su poder, quiere usarnos. Como decía en el mensaje anoche el pastor, decía que todo el que quiera servir a Dios, y eso es lo que enseña la palabra de Dios, todo el que quiera servir a Dios tiene que estar lleno del Espíritu Santo. La regla en la Biblia es que si usted quiere servir a Dios, tiene que estar lleno del Espíritu Santo. Y vemos de que en la iglesia, desde que vemos en Hechos, ¿verdad? Todo, la regla general en todo Hechos, cuando nos habla de la iglesia primitiva, era que las personas recibían a Cristo, inmediatamente recibían el Espíritu Santo. Pablo lo vemos que fue y se encerró en 3 días de ayuno y oración y fue bautizado y fue dotado con el Espíritu Santo para empezar a servir, para empezar a predicar. Vemos, ¿verdad?, de que cuando buscaron a los diáconos para ayudar en las mesas, la recomendación era que fueran llenos del Espíritu Santo las personas que iban a servir en las mesas. Alabado Jesús. Y vemos también, ¿verdad?, de que esa era la regla general, ser bautizado, y hablaban en nuevas lenguas y empezaban a profetizar inmediatamente que recibían a Cristo. Había la evidencia experimental del poder del Espíritu Santo. Gloria a Jesús. Entonces, déjeme leerle, alabado Dios,
este escritor dice, la Sagrada Escritura no describen el origen de los demonios. Esa cuestión parece una parte del misterio que rodea el origen del mal. Sabemos que hay ángeles caídos y hay demonios. Los demonios son los que andan buscando ese cuerpo que poseer. Vemos que Jesucristo libertó al endemoniado gadareno y los demonios le pidieron que no los sacara y si los sacaba, que los mandara al hato de cerdos. Preferían estar en un animal, aunque fueran un animal, pero querían estar en algo, en un cuerpo. Necesitan un cuerpo que poseer. Por eso usted mira gente asesinando, gente haciendo tantas barbaridades, porque los demonios quieren controlar un cuerpo. Alabado Jesús. Entonces, y esto es algo de verdad de que no se quiere hablar, pero la Biblia constantemente nos dice. Pablo escuchaba, dice, aquella mujer adivina que andaba diciendo, estos son hijos del Dios Altísimo, y ella vino y todos los días dice que decía, estos son hijos del Dios Altísimo, pero era una adivina, tenía un demonio de adivinación. El demonio de adivinación lo identificó Pablo. Porque diríamos nosotros, bueno, pero es que solo Jesucristo reprendió demonios. Pero no, Pablo reprendió demonios y le dijo, sal de ella en el nombre de Jesús. Y lo echó fuera. Ahora se nos enseña que para nosotros no es la lengua, que para nosotros no es el reprender demonios. Se nos enseña en los que hacen lo que explican la Biblia supuestamente, ¿verdad? Ellos dicen de que no es para nuestro tiempo, sin embargo lo vemos en la Biblia y nos da ejemplo, y el Señor Jesucristo nos dijo que para nosotros es la promesa y dijo que para todos aquellos que creyeran, alabado Jesús. En Mateo, alabado Jesús, está el mandato donde el Señor nos da, ¿verdad?, la gran comisión y dice, he aquí, en Lucas 10:19, dice, aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará, dice. Y también dice, pero no os regocijéis que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos en que vuestros nombres están escritos en los cielos. Alabado Jesús. También lo vemos en Marcos, ese es Lucas 19 y 20. En Marcos 16:15, ahí también el Señor da la encomienda. Dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que creyere y se fuere bautizado será, el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Son señales que Dios dijo, Jesucristo dijo, Él en otra parte dice, toda potestad me ha sido dada y yo los estoy enviando a ustedes. Y para ustedes es la promesa y todos aquellos que crean en mi nombre, dice. Para ustedes es la promesa y todos aquellos que crean en mi nombre. Nosotros hemos creído en Jesucristo y esa promesa está activa para estos tiempos. Lo único que tenemos que creerlo. Los dones del Espíritu Santo no están activos porque nosotros no lo creemos, porque nosotros no lo anhelamos, porque nosotros no lo buscamos, porque nosotros no queremos pagar el precio, no queremos meternos en ayuno y oración como hacía la iglesia no hace muchos años. O no hace mucho, bueno, todavía hay creyentes que buscan la llenura del Espíritu Santo en ayuno y oración. Sin embargo, no es la regla general, alabado Jesús, en el presente. Pero tiene que volver esa regla, alabado Jesús. Tiene que volver esa norma, porque esa es la norma de Dios. Es el estándar de Dios. Dios quiere que tengamos esas promesas, son promesas para nosotros y por eso tenemos que buscar con ayuno y oración y ser llenados y obediencia a la palabra de Dios, alabado Jesús. Usted y yo lo podemos tener, mi hermano, y lo tenemos que buscar, el sanar enfermos,
el ser llenado del Espíritu Santo, el reprender demonios, alabado Jesús. Entonces dice acá, la morada de demonios en el hombre provoca en este locura. Hermano, gracias mi hermano, hace rato estoy tratando de abrir. Dice, la morada de demonios en el hombre provoca en este locura. Según Marcos 16:9 y Lucas 8:2 dice, en el hombre provoca locura, epilepsia y otras enfermedades relacionadas principalmente con el sistema mental y nervioso. Y eso está en los textos de Mateo 9:33, Mateo 12:22 y Marcos 5:4 y 5. La persona que está bajo la influencia del demonio no es dueña de sí misma. El mal espíritu habla por medio de su boca o lo deja mudo a voluntad. Lo lleva a donde quiere y por lo general lo emplea como instrumento suyo, impartiéndole a veces para ello poder sobrenatural. El doctor Nevius, misionero en China, que ha realizado un concienzudo estudio, este es un misionero en China, y él hizo este estudio, y él explica lo siguiente. Dice, hemos notado en casos de posesión demoníaca en China y en los ejemplos suministrados por las Sagradas Escrituras, en algunos casos una especie de doble conciencia o acciones e impulsos directamente opuestos o contrarios. Una mujer en Fuzhou, aunque bajo la influencia del demonio cuyo instinto era esquivar o rehuir la presencia de Cristo, fue impulsada por otra influencia opuesta o contraria para que saliera de su casa y fuera a Fuzhou a pedir ayuda de Jesucristo. O sea, que la voluntad a veces queda abierta, o la voluntad de la persona. Sin embargo, el enemigo trata de controlar la mente, controlar el sistema nervioso, de controlar. Por eso, mi hermano, nosotros tenemos que estar alerta. Personas que reciben los pensamientos de depresión, usted tome la autoridad y busque la ayuda divina del Espíritu Santo y de la palabra de Dios. El pastor estaba dando un testimonio anoche, cómo verdad el enemigo quería oprimirlo y se vino aquí a clamar al altar y fue libertado de eso, alabado Jesús. Nosotros no podemos permitir que nuestros pensamientos, que el enemigo juegue con nuestros pensamientos. Si hay pensamientos de depresión, si hay pensamientos de temor, porque hay pensamientos de pánico, ese ataque de pánico, de ansiedad, el Hijo de Dios debe de tener control de sí mismo, tiene que tener la paz que sobrepasa todo entendimiento. El Hijo de Dios debe tener control de su ser. Mi hermano, parece simple, alabado Jesús. Y yo le digo que en la psicología estas herramientas no se usan, ¿ok? En la psicología no hay tal posesión demoníaca, no hay tal influencia demoníaca en la psicología secular. Sin embargo, porque han habido estudios, ¿verdad?, de que a veces es imbalance cerebral, lo que hay de química cerebral, pero un doctor, si no le da una ayuda a un doctor, busque la ayuda del Todopoderoso, de su Creador, alabado Jesús, porque sí, hay problemas que son físicos, pero no todos los problemas físicos son realmente físicos. Hay problemas psicológicos que son por químicas que faltan en el cerebro, pero hay posesión y opresión demoníaca también, ¿ok? Tenemos que examinar qué es y buscar la dirección del Espíritu Santo. Le digo de que ahora ya no se cree en la liberación, ya no se cree en buscar la ayuda de lo que es lo espiritual. Mi hermano, yo siempre digo, somos espíritu, alma y cuerpo. Usted y yo estamos compuestos de espíritu, alma y cuerpo. Nos alimentamos físicamente para el cuerpo. Nos alimentamos para el alma, leyendo libros, escuchando, y el alma se llena de lo que escuchamos, de lo que vemos, de eso se llena el alma. Pero ¿y el espíritu? ¿Cómo lo alimentamos? ¿Cómo se liberta el espíritu? ¿Cómo se sana el espíritu? El alma se sana, ¿verdad? Si se piensa bien y le dan tantas recomendaciones para sanar el alma. Las heridas que pasaste, el perdonar. Si fuiste herido necesitas. Esas son recomendaciones que le dan
dan los psicólogos. Tiene que perdonar para sanar sus heridas, tiene que dejar en el pasado, tiene para poder ser sano de su alma, pero ¿qué? Del espíritu. El espíritu no lo podemos ignorar. Dios es el creador y Él es el que tiene la solución. El espíritu solamente se sana con la palabra de Dios, con la unción de lo alto, con la unción de Dios, con la unción del Espíritu Santo. Así se sana el espíritu humano, alabado Jesús. Entonces dice, miren lo que dice. Dice, las siguientes son conclusiones a que llegó el mismo escritor basadas en el estudio de posesión demoníaca entre los chinos. La característica más destacada de esos casos es que el sujeto evidencia otra personalidad y la personalidad normal por el momento queda parcial o totalmente dormida o latente. La nueva personalidad presenta rasgos de carácter completamente distintos de los que realmente pertenecen al sujeto en estado normal. Y este cambio de carácter es, con raras excepciones, en la dirección de la perversión moral e impureza. Muchas personas, cuando están en posesión de un demonio, evidencian conocimientos que no se pueden explicar en forma ordinaria. Con frecuencia parecen conocer al Señor como ser divino y demuestran aversión y temor al Señor. Sabemos que el endemoniado gadareno le dijo al Señor: ¿qué tienes conmigo, Jesucristo? ¿Has venido aquí para atormentarme? Los demonios, mi hermano, están en la Biblia y fueron activos en la Biblia y siguen siendo activos hoy en el presente. Usted y yo tenemos la palabra de poder. Tenemos no solamente la influencia positiva, pero también tenemos la autoridad para reprender demonios, mi hermano. Tenemos, si viene un pensamiento negativo a usted, usted tiene la autoridad de reprender y decir: el Señor te reprenda, Satanás. Yo estoy lavado con la sangre de Cristo. Yo soy un hijo de Dios. Y renovar nuestro pensamiento con la palabra de Dios, con la Biblia, alabado Jesús. Y dice, gloria a Jesús, dice, ¿cuál es el motivo que induce a los demonios a posesionar el cuerpo del hombre? El doctor Nevios vuelve a responder lo siguiente: la Biblia nos enseña con claridad que en todos los tratos de Satanás con nuestra raza, su objeto es engañarnos, arruinarnos, alejando nuestras mentes de Dios e inducirnos a quebrantar las leyes de Dios y provocar su descontento. Consigue estos propósitos mediante la posesión demoníaca. Entonces, nosotros sabemos que ese es el propósito del enemigo. Y el enemigo es imitador de todo lo de Dios. Él trata de imitar lo que el Espíritu Santo puede hacer en una persona. Por eso es que engaña a algunos diciendo que tienen poder, pero el poder que el enemigo tiene es limitado. Es limitado porque es creación de Dios. Él es creación, el diablo es creación de Dios. Él no es Dios, el único Dios ya estableció que tiene un tiempo donde le va a dar y ahí va a terminar su tiempo y va a ser lanzado al lago de fuego y todos aquellos que le sirvan van a ir con él, alabado Jesús. Entonces nosotros tenemos la promesa, alabado Jesús, que tenemos que saber, ¿verdad? Que nuestra lucha no es contra sangre y carne, alabado Jesús. Efesios 6, 12 al 20 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, ¿cuál es nuestra responsabilidad, mi hermano? ¿Cuál es su responsabilidad y la mía? Tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firme. Mi hermano, tenemos que tener toda la armadura de Dios. Usted y yo sabemos cuál es la armadura de Dios. Si no, léalo ahí en Efesios 6, alabado Jesús. Y también nos dice, alabado Dios, nos dice la palabra de Dios que tenemos que someternos a Dios. Someteos pues a Dios, resistid al diablo
y de vosotros huirá. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad, vuestra fiesta se convierta en lloro. Es que cuando no tenemos la presencia de Dios es que tenemos que lamentarnos, tenemos que llorar, tenemos que humillarnos, mi hermano. Cuando no tenemos la presencia de Dios estamos en bancarrota. Cuando no tenemos la llenura de Dios estamos en bancarrota. No es tan, es que ¿con qué más se puede comparar, alabado Jesús? El no tener la llenura de Dios, no tener la presencia de Dios, estamos desposeídos, alabado Jesús. Es como que si estuviéramos a la intemperie, alabado Dios, estamos sin protección. Entonces, mi hermano, nuestra meta debe de ser someternos a Dios, resistir al enemigo, pero tenemos que ponernos toda la armadura de Dios. Tenemos que estar vestidos de verdad, ceñidos con el cinto de la verdad y con la justicia, con la fe, con el yelmo de la salvación, con el apresto del evangelio. Tenemos que estar revestidos de Dios, alabado Jesús. Así es que, mi hermano, el mensaje es: no descuidemos lo que Dios nos ha dado. Tome la armadura de Dios. Póngase firme como un guerrero, como una guerrera de Dios y defienda su territorio. Defienda lo que Dios le ha dado. No se ponga a estar permitiendo pensamientos en su mente que no van de acuerdo a la palabra de Dios. Nuestra influencia tiene que ser de la palabra de Dios, no de ninguna mente secular, ni de ninguna fuente externa, mucho menos de ninguna fuente satánica. No debemos de dejarnos influenciar por las tinieblas. Tenemos que saber que hay un enemigo que quiere apartarnos de la voluntad de Dios y quiere robarnos las bendiciones que Dios nos ha dado. Pero nosotros tenemos que ser sabios, porque dice que no ignoramos sus maquinaciones, sino que tampoco estamos en tinieblas para que todas las cosas que están en el mundo nos agarren de sorpresa. Usted y yo, mi hermano, tenemos la cobertura de Dios, tenemos la esperanza de Dios, tenemos la promesa de Dios, tenemos la protección de Dios. Así es que, mi hermano, a poner en práctica esa autoridad que Jesucristo le ha dado. Vamos a poner en práctica esa autoridad y a buscar con todo el corazón al Señor y decirle al diablo: te detienes ahí porque Cristo está aquí. Alabado Jesús. Donde está Cristo, el enemigo tiene que huir. Alabado Jesús. Donde está Cristo, el enemigo tiene que sujetarse a la obediencia de Jesucristo. Alabado Dios. Y ese es el mensaje. Vamos a ponernos de pies. Alabado Dios. Vamos a pedirle al Señor, alabado Dios, que Él sea revistiéndonos, alabado Dios, de su presencia. Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Mi hermano, si quiere pasar a hacer su voto de consagración al Señor, si quiere pasar a pedirle al Señor esa autoridad, ahí está el altar. Usted y Dios, mi hermano, usted y Dios, tenga la práctica de venir ante el altar, no esperando que alguien ore por usted, sino sabiendo que Dios está presente. Alabado Jesús. Dios